Iglesia, buenas noches. ¿Sí me escuchan allá bien o algo más fuerte? Ok. Ok, mientras cuadramos allí la cuestión audiovisual, vamos a iniciar con una oración. Señor, Padre Celestial, estamos aquí, Señor, porque tú nos has llamado. Estamos conscientes del lugar donde estamos. Estamos conscientes, Señor, en la hora que estamos. Y también estamos conscientes del significado y la importancia que tiene, Señor, este momento. Seas tú colocando a disposición de nosotros. Seas tú, Señor, batallando en el Espíritu a favor de nosotros para que no nos durmamos, para que no nos distraigamos, para que estemos concentrados, Señor, en la exposición de tu palabra, sabiendo que esa palabra, Señor, es vida eterna. A mí, Señor, como expositor de tu palabra, permíteme tener, Señor, en cuenta de que antes de tener la audiencia que tengo, Señor, como audiencia principal, y que sea tu Espíritu Santo recordándome todo en cuanto sé, todo cuanto he estudiado, y que sea el Espíritu Santo tocando el corazón de cada uno de nosotros, para que esa palabra no se quede vacía, sino que cumpla, Señor, el efecto, que cumpla, Señor, el propósito por el cual tú la has enviado. Amén. ¿No sale? ¿Explicado? Ok. Para los nuevos, no los había visto. ¿Ya habían tenido la oportunidad de venir? No. Es la primera vez. Ok. Bienvenidos. ¿Me regalan sus nombres? John y Camila y Esteban y Pablo y la señora. Ok. Y ya creo que ya... Pero me recuerda el nombre que no... ¿Anamita? Anamita. Ok. Desconectémoslo otra vez, volvamos a conectar. Muchas veces mencionaste. A ver si está bien. ¿No lo cogen? Ok. Mientras tanto, iglesia, los invito por favor a que nos ubiquemos en el libro de Hechos del Espíritu Santo sobre el capítulo 11. Sobre el capítulo 11, parece que sí, pero al fin no. Sobre el capítulo 11. Y le pediré a Andrés, por favor, que me lea la primera sección que comprende desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Por favor, pausadamente y fuerte. Capítulo 11, versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba.
enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entraron en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras para las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a vosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para ti. Muchas gracias. Amén. El capítulo 11, como bien se indica ahí por los subtítulos, tiene 2 secciones pues, grandes. La primera sección como tal la abarcamos el domingo, ¿verdad? Y hablábamos un poco sobre esta parte. Esta parte, como lo indica el título, es un informe como tal que da Pedro a la iglesia de Jerusalén. Sabemos que la raíz de este informe es porque sus mismos compañeros o los creyentes pidieron como tal ese informe, e incluso los mismos apóstoles pidieron de que se le diese un informe de lo que había dicho y lo que había hecho como tal Pedro cuando fue a visitar a los creyentes. Recordemos que el propósito inicial del apóstol Pedro cuando sale de Jerusalén no es más que visitar a los creyentes que estaban alrededor de Judea. Y vemos como tal de que Pedro vaya a hacer ese recorrido y llega a un puerto como tal, a un pueblo que se llama Jope. Y es allí cuando recibe como tal esa visión, al igual que Cornelio, hacia el norte también, en otro puerto, en otro pueblo que se llama Cesarea, y esa visión tenía algo en común para los dos. Y era que el Espíritu Santo le estaba como tal diciendo a Pedro de que ya no había más división entre lo que es el judío y el gentil, que lo impuro que se refería como tal a los gentiles, ya eso había quedado limpio, y Dios mismo daba el sello, daba la garantía de que ahora era una sola iglesia. Yo creo que hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Ahora, miramos de que cuando los creyentes y los otros apóstoles le hacen como tal, o cuestionan como tal al apóstol Pedro, no por la evangelización, sino por el simple hecho de él entrar en casa de un gentil, de Cornelio, y haber compartido con él, vemos que al final la reacción o la respuesta que tienen como tal los creyentes es diferente a lo que es al temperamento como estaban al inicio. Al inicio ellos estaban como tal muy a la defensiva, muy a la expectativa de ver qué es lo que decía Pedro y qué es lo que había pasado. Pero al final, si nosotros nos damos de cuenta, el versículo 18 dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y esto como tal es una exclamación, es una afirmación de parte de ellos, de los mismos apóstoles que lo acompañaban y de los otros creyentes, pero el tono cambia, porque aquí como tal hay una aceptación, ya no hay un cuestionamiento, sino que hay una aceptación, y además de esa aceptación también hay una glorificación o hay una exaltación a Dios. Si lo notan, ¿no? Es bastante literal. ¿Y cuál era el mensaje como tal
que nos quedábamos como tal el domingo, es que para estas personas, para los apóstoles, para los creyentes, fue suficiente como tal el informe que le dio Pedro, porque si notamos el versículo 17, dice lo siguiente: si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Aquí afirmaron o no siguieron cuestionando al apóstol Pedro sencillamente porque vemos de que es la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo le había dado como tal en esa visión un mensaje bastante claro, bastante contundente para el apóstol Pedro. Y si el apóstol Pedro no se atrevió a cuestionar al Espíritu Santo, ellos tampoco tenían esa facultad de cuestionar al Espíritu Santo. De modo que lo creen simplemente por fe. Ellos no vieron todo el proceso que tuvo el apóstol Pedro, no estuvieron allá, simplemente lo creyeron por fe. Y algo que nos llevábamos es que todo esto se solucionó simplemente con la fe. El problema fue solucionado con la fe, amén. Yo creo que ahí es claro. Y eso es impactante porque nosotros debemos también tener fe y actuar como esos creyentes, a pesar de que haya problemas, a pesar de que haya circunstancias que rete como tal nuestro razonamiento, que cuestionen nuestro razonamiento. Nosotros debemos de tener como tal esa fe para estar seguros de que el plan de Dios se está desarrollando de forma correcta y que yo no estoy aplicando una fuerza que se puede simplemente traducir en un problema para mi vida y para la vida de quien me rodee. Cuando yo coloco la confianza en Dios, o cuando mi fe está en Dios, se acepta la voluntad de Dios y Dios está a cargo como tal de toda situación que es en mi vida, que está en mi vida. Pero cuando nosotros nos resistimos a aceptar como tal esa voluntad de Dios, es cuando surgen los problemas innecesarios tal vez. Y es cuando nosotros comenzamos a ligar la fe con la obediencia. Porque ellos no simplemente, si notan, no simplemente ellos tuvieron fe y siguieron como tal a la defensiva o juzgando al apóstol Pedro, sino que una vez que ellos demuestran su fe, obedecen como tal la voz del Espíritu Santo. ¿Sí notan eso? Y eso es aplicable para nuestra vida porque la razón por la cual nosotros no obedecemos a Dios, no obedecemos su palabra, es simplemente porque nosotros no tenemos fe. Si yo no le creo a Dios, eso es igual a no obedecerlo. Y un ejemplo bastante peculiar que se ha tocado acá es qué pasaría, y creo que es una justificación que muchos cristianos se hacen, cuando están en casa y preciso es el primer día de la semana y preciso hay culto, pero están solos y no pueden dejar su casa sola, porque la inseguridad está bastante delicada esos días. Entonces, la justificación es que ellos no van a la iglesia porque su casa está sola, ¿verdad? Y es una justificación razonable. ¿Por qué? Porque si usted se descuida en su casa, lo roban. Es razonable la justificación. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos un poco a las Escrituras, también las Escrituras nos dice de que nosotros debemos de presentarnos como tal públicamente en un templo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbres. Entonces, en la balanza se ponen dos situaciones y comenzamos nosotros a sopesar entre ellas. Al fin de que
Simplemente tomando esa decisión estábamos nosotros demostrando nuestra fe. Estábamos demostrando nuestra fe. Porque eso quiere decir de que para mí es primordial decirle a la vecina, écheme un ojito en casa. ¿Cierto? Muchas veces se hace, écheme un ojito en casa cuando yo salgo. Y nos sentimos más seguros con ese ojito en casa que es de la vecina, que cuando Dios me garantiza, no solamente a mí, sino a mi morada, de que estoy seguro y que mi morada está seguro conmigo. Entonces es cuando nosotros miramos de que hay una desobediencia, pero esa desobediencia parte de no creer, de yo andar por vista y no andar por fe, de yo confiar en la vista de mi vecina y no confiar en los ojos de Dios. Así que es importante, iglesia, que tengamos en cuenta de que cuando nosotros hacemos o decidimos sobre algo, ahí está en juego nuestra fe. Y todo el tiempo nosotros decidimos sobre algo. Todo el tiempo nosotros estamos decidiendo sobre algo. Le sale un buen trabajo, decidimos si tomarlo o no tomarlo. Pero tenemos en cuenta el reino de Dios y su justicia. Y no, yo tomé el buen trabajo porque lo necesito. Pero sopesemos un poco, porque la palabra no es contraproducente. Y eso, hice toda esta recapitulación, porque hay nuevos, entonces para que nos contextualicemos un poco. Y lo que continúa como tal, desde el versículo 19 en adelante, es algo también de suma importancia. Y permítame les pregunto algo. ¿Sabe dónde aparece por primera vez la palabra cristiano? Y aunque sea simplemente una palabra, hay mucho que observar en eso. El título que tiene es La Iglesia de Antioquía. De Antioquía, no de Antioquia, Medellín. Así que quienes están tomando apuntes, pues ese es el título de la predicación, lo vamos haciendo de esa manera. Y vamos a tocar los primeros 3 versículos. Versículo 19 al versículo 21. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Lo primero que nosotros vemos es que como hubo esa gran persecución, ¿recuerdan dónde está esa gran persecución? ¿Lo recordamos? ¿Qué capítulo es? Desde el 6, pero si nosotros 7 y el 8 en la primera parte nos habla de esa gran persecución. Dice capítulo 8, versículo 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles.
Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Aquí vemos como tal el contexto de qué es lo que pasó en ese tiempo y que también tuvo una repercusión hasta este momento en el que se encuentra como tal en la iglesia. Dice el versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos, todas estas personas que habían sido esparcidas porque se desató la persecución a causa como tal de la muerte de Esteban, pasaron, ahí se nos dice, por donde comenzaron a migrar estas personas, ¿no? La mayoría, se nos habla en las escrituras que la mayoría migraron hacia el norte, pues no funcionó como tal el computador, pero ya nosotros más o menos tenemos en cuenta el mapa. Comenzaron a migrar hacia el norte estaba, vemos que Samaria, pues ahí mismo estaba Judea, estaba Damasco, pero también se nos habla de otros lugares, como por ejemplo Fenicia, Chipre y Antioquía. Pero algo que también es importante aquí es que de estas personas que salieron de esa persecución, había como una pequeña diferencia entre ellos mismos. A pesar de que todos ellos eran creyentes, había una diferencia en cuanto a la evangelización. No en cuanto a la creencia, sino en cuanto a la evangelización. Nótese que el versículo 19, en la parte final, dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a ¿quiénes? A los judíos. De manera que miramos que una parte se dedicaron simplemente a predicarle a los judíos. Salieron de Jerusalén, pero unos dijeron, no, el evangelio sigue siendo únicamente para los judíos. Y se dedicaban únicamente a los judíos a predicarle. Pero había otros que no simplemente le predicaban a los judíos, sino que también le predicaban a los que no eran judíos, esto es, a los gentiles. Versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a ¿quiénes? A los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y aquí vemos que otra parte, y narra de dónde eran esas personas, comenzaron a predicarle el evangelio no solamente a los judíos, sino dijeron, el evangelio es para todos. Y comenzaron a predicar el evangelio para todos. Ahora, es importante porque es decisivo el versículo 21 para saber cómo estuvo la mano de Dios con estas personas. Y hay algo diferenciador a lo que ya nosotros hemos venido avanzando. Dice el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Esto va en consecución con el versículo 20. Así que la mano del Señor, vemos que en Hechos capítulo 2, vemos que hay el derramamiento del Espíritu Santo, pero ¿dónde es el derramamiento del Espíritu Santo? En Jerusalén, esto es netamente para los judíos. Pero ahora vemos de que no solamente se queda allá en Jerusalén, sino que va allá con los gentiles, y también la mano del Señor está con los gentiles. Versículo 21 dice que gran número creyó y se convirtió en el Señor. Ahora, no es de pasar por alto lo primero que dice el versículo 21, y es que la mano del Señor estaba con ellos. Bien que se haya convertido mucha gente, pero hay que analizar esta parte, porque las personas no se pueden convertir por sí mismas, porque eso es un versículo clave donde nos demuestra que no hay una disposición en el corazón del hombre para ir a Dios. Que no es que yo desde mi niñez he sido inclinado como tal, he tenido cierta inclinación como tal a las cosas de Dios. Eso no se da. Lo que sí hay es un llamado de Dios.
Lo que sí hay es que en el versículo 21 está diciendo que la mano del Señor, o que el Señor mismo estaba con ellos. Y a raíz de que el Señor esté con ellos, es que hay nuevos creyentes. Así que no es porque nosotros vengamos a la iglesia. Es interesante, porque dirá, yo voy a buscar del Señor. Yo voy a buscar del Señor y creo que cuando nosotros no teníamos este conocimiento, teníamos por certeza de que el Señor estaba en las iglesias. Ya sea allá, ya sea acá, donde sea, pero ahí se predicaba el Señor. Así que yo quiero acercarme al Señor, entonces yo me acerco a una iglesia. Y puede que esa sea la oportunidad para que el Señor lo llame. Pero tal vez no. Tal vez usted pueda acercarse a una iglesia y seguir congregándose infinitamente y nunca el Señor lo ha llamado. ¿Me hago entender? Es por eso de que todas las personas que están en la congregación no son salvos. Porque no es por ir a la iglesia. Porque no es estar en un lugar sagrado, no es estar en un lugar santo. Es el llamado de Dios. Es el llamado de Dios. Y aquí estamos hablando acerca de la misma salvación, lo más importante que nosotros tenemos. La salvación. Pero si tenemos en cuenta, nosotros muchas veces decimos, ok, por gracia somos salvos, y es por la obra de Cristo, porque Cristo nos justificó, pero hay que ampliar el panorama, iglesia. La salvación no solamente es de Cristo, la salvación es de Dios, porque el Padre tenía el plan. Cristo vino como tal y murió y cumplió con todo, pero ¿qué es del Espíritu Santo en la salvación? ¿Acaso sin el Espíritu Santo podemos ser salvos? Venimos a través de todos los capítulos que hemos venido estudiando, de hecho, mirando la obra de quién. Mirando que cuando el pueblo iba y escuchaba al apóstol Pedro, cuando el pueblo iba a escuchar la predicación, se añadía a la iglesia quienes iban a ser salvos. Pero eso era ¿por qué? Porque el apóstol Pedro, al igual que los diáconos, estaban llenos ¿de qué? Y el Espíritu Santo convencía, y cada vez que venían esas personas era porque el Espíritu Santo los agregaba. Por algo es que Cristo dejó el Espíritu Santo. No lo dejó simplemente para ser un representante en mera figura. Lo dejó para tener como tal estas facultades propias de salvar. Así que, iglesia, si no consideramos al Espíritu Santo importante para nosotros, entonces no estamos considerando al Espíritu Santo importante en nuestra salvación. Y no estamos considerando importante nuestra propia salvación, porque sin el Espíritu Santo no hay salvación, iglesia. La palabra tiene vida porque está el Espíritu en la palabra. Si no, este libro fuera como cualquier otro libro. Pero cuando decimos que la palabra es viva y eficaz, es porque tiene el Espíritu Santo. Es porque ahí está algo vivo y ese es el Espíritu Santo. Si no está el Espíritu Santo en esa palabra, no hace ninguna obra.
Felipe, colabóreme con un pasaje. Juan 6, versículo 13. Juan 6, 13. 13. Dice la palabra de Dios. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Ese es el 13? ¿16? Ah, Sí, señor. 16, 13. ¿Dije 6? Perdón. 16, 13 dice: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo, ¿a qué los guía? La verdad. No puede decir a la verdad. Sabemos de que nosotros vamos al Padre por Cristo, ¿cierto? Pero ¿cómo vamos a Cristo? ¿Cómo vamos a Cristo? Es la pregunta. ¿Cómo vas a ir a Cristo? Oh, Cristo, recíbeme. No. El Espíritu Santo lo lleva a la verdad. El Espíritu Santo es quien comienzas ahora. Venga, Gina, yo te llevo a Cristo. Y el Cristo te lleva al Padre. Vemos la unión como tal de Dios. No podemos dejar por separado las salvaciones de Dios. Pero sin el Padre no hay salvación. Sin el Hijo no hay salvación. Sin el Espíritu Santo no hay salvación, iglesia. Teniendo esto ya un poco claro, podemos continuar. Versículo 22 al 24. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno de ¿qué era lleno? Del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. De hecho, continúa la misma idea. Pero detengámonos un poco con Bernabé. ¿Recordamos a Bernabé? Vayamos a Hechos capítulo 4, versículo 36. Jordan, ¿lo tiene? Hechos capítulo 4, versículo 36. Dice: Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Gracias. Ahí mismo colabóreme. Hechos 9, versículo 26. Sí, al 31. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los pies de los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Gracias. Y hablaba, ¿hasta cuál era? Hasta ahí. Aquí entra un nuevo personaje y este es Bernabé. Un personaje que ya habíamos como tal visto. Sin embargo, este personaje se queda ahí como en remojo. Y vemos de que desde el principio de Hechos prácticamente se nombra a Bernabé, pero queda allí en lo oculto. ¿Recuerdan dónde había quedado Bernabé la última vez? En Jerusalén. ¿Recuerdan de que cuando Dios o cuando Cristo como tal, vemos la conversión de Saulo,
Saulo está un tiempo como tal en Damasco, comienza a evangelizar, pero después va ¿a dónde? A Jerusalén. Esto dura cerca de 3 años y regresa a Jerusalén. ¿Qué es lo que pasa con Saulo cuando llega a Jerusalén? Nadie quiere recibirlo, nadie quiere interesarse por él, todo el mundo le tiene miedo, nadie es creyente de que tenga una conversión genuina. Eso es lo que pasa con Saulo. Incluso los mismos apóstoles le dieron la espalda. Pero es importante, Bernabé, ¿sabe qué significa Bernabé? Hijo de consolación, ¿no? Hijo de consolación. Va Bernabé y hace como tal ese papel de intermediador. Y es cuando los apóstoles, ahí sí, escuchan por lo menos a Saulo y por lo menos lo dejan entrar. Pues aquí nuevamente aparece este personaje. Llega como tal la noticia de que por allá, lejos, había muchas personas quienes habían convertido y que esas personas fueron convertidas porque el evangelio estaba allá, o sea, los creyentes fueron allá. Esto tocábamos un poco, que el evangelio está donde está el creyente. Los creyentes estaban para ese lado de Antioquía y comenzaron como tal a evangelizar y se convirtieron muchos. Es importante porque no estaban los apóstoles. ¿Qué es lo que pasa? Llega esta noticia, ¿no? Otra vez, llega esta noticia a Jerusalén y en Jerusalén hacen ese concilio y deciden a quién enviar. Así que el enviado acá para esta comisión es Bernabé. Y el Hechos capítulo 4, versículo 36 nos habla un poco de la nacionalidad de Bernabé. Bernabé era de Chipre. Eso quiere decir que también era un griego, que era judío, pero que había nacido en Chipre, en una tierra gentil. Así que puede ser un punto abonado para que lo enviaran a él, porque allá eran griegos, entonces entre griegos se entiende. Sin embargo, vemos de que más que eso, es el mismo plan de Dios, es el mismo plan del Espíritu Santo. ¿Por qué envió específicamente a Bernabé y por qué no a otro apóstol? Bernabé fue a Antioquía. El versículo 23 nos dice: y cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos con el propósito que permanecieran como tal fieles al Señor. Y resalta unas virtudes como tal de Bernabé. Bernabé era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y fe, cualidades propias que nosotros encontramos en ¿quién? Un diácono, en Esteban. Cualidades propias que encontramos en ese diácono que es ejemplar en Esteban. Asimismo, Lucas como tal enfatiza sobre la personalidad o sobre el carácter propio de este creyente, de Bernabé. Y vamos a entender por qué Bernabé o por qué el Espíritu Santo es tan perfecto para escoger a Bernabé. Sigue los siguientes versículos, 25 hasta el 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué es importante? Ya estamos viendo por qué es importante el nombramiento de Bernabé. Porque si fuera con otro discípulo, recuerde que a pesar de que Saulo como tal había sido ya llamado por Dios, los otros discípulos no encuadraban bien con Saulo. Y esa misma persona que le presenta a los discípulos a Saulo es esa misma persona que coincidencialmente viaja a Antioquía, y Antioquía coincidencialmente queda cerca de Tarso. Y coincidencialmente Tarso, allí estaba Saulo en Tarso, porque Saulo salió huyendo de Jerusalén
a Tarso. El transcurso que tuvo como tal, desde la conversión hasta este momento, se calcula que hubo entre 8 a 12 años aproximadamente desde la conversión de Saulo. Porque fueron por lo menos 3 años hasta llegar a Jerusalén, pero después de Jerusalén vuelve a Tarso y ahí se demora un resto de tiempo. Hasta que el Espíritu Santo dice, manda a Bernabé, porque Bernabé necesita llamar a Saulo porque yo le tengo una misión a Saulo. Y es cuando nuevamente vemos que se incorpora Saulo como tal en Hechos. Porque el Espíritu Santo ya le había dicho qué es lo que él iba a hacer. Y en algún momento lo iba a llamar. Pero aquí comenzamos nosotros a mirar el tiempo de Dios, iglesia. Cuando Saulo le escribe como tal la carta a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6, donde le habla acerca como tal de los requisitos para ser obispo, para tener como tal el liderazgo en la iglesia, uno de esos requisitos es que no sea neófito. ¿Y cree que Saulo le escribió simplemente porque quería colocársela difícil a Timoteo? No, porque Dios mismo le demostró a Saulo que fue necesario pasar cerca de una década para incorporarlo. Y muchas veces nosotros somos bastante afanosos en por qué no se nos da las cosas rápido. ¿Por qué yo no estoy en un lugar privilegiado rápido? ¿Por qué Dios no me coloca en esos lugares altos rápido? Yo quiero predicar. Hay gente que tiene disposición de predicar, llega a la iglesia y dice, uy, yo quiero predicar. Y al poco tiempo dice, no, yo quiero ser pastor, eso es lo mío. Y hasta a cierto punto demuestran de que sí tienen ese interés. Pero si colocamos de ejemplo como tal al apóstol Saulo, porque hasta el momento es el apóstol Saulo, vemos que él tenía todo el interés y él le metía la ficha, porque apenas que él tiene esa conversión como tal en Damasco, ¿qué es lo primero que hace? Ir a predicar. Va y predica en Damasco, va y predica en sus alrededores, va y predica en Jerusalén, de allá lo sacan correteado, vuelve a Tarso, pero allá incluso también sigue predicando. La cuestión es que no tiene éxito. No tiene éxito. Pasó cerca de una década Saulo para que fuera incorporado nuevamente y ahorita sí vemos que esa iglesia tiene éxito. Y si colocamos como ejemplo al apóstol Saulo, puede que la persona o el creyente que es nuevo quiera decir, no, pero es que yo le puedo demostrar que tengo mucho conocimiento. Yo conozco la ley, yo conozco los profetas, yo conozco el Nuevo Testamento, yo conozco todo. Pero si la colocamos como tal de paralelo al apóstol Saulo, vemos que difícilmente alguien de nosotros pudo tener o puede tener el conocimiento del apóstol Saulo. Era maestro de la ley. Era discípulo de Gamaliel. Conocía muy bien la ley. Tuvo el llamado. Ya conocía también a Cristo. Pero precisamente por eso, iglesia, es que no se admite a un neófito. Porque puede que el neófito tenga el conocimiento, al igual que lo tuvo el apóstol Saulo. Pero algo que nos narra como tal 1 Timoteo capítulo 3 versículo 6 es que ese corazón de ese neófito se ensancha, se engrandece. Y el que tengas conocimiento no significa que seas aprobado por Dios. Tenía todo el conocimiento el apóstol Saulo.
Pero fue necesario que tuviera como tal que sufrir, porque una de las cosas en su llamamiento que le dice Dios a Ananías es que él va a sufrir por mi causa. Y han pasado 10 años de iglesia de sufrimiento, de predicando sin parar, pero sin resultado. Yo creo que es una reflexión que no tengo que darle tantas vueltas. Yo predico, ¿cierto? Y usted predica y no tiene resultado. Usted le predica a su compañero de trabajo, usted le predica a su compañero de estudio, le predica a su vecino, a su vecina, y no tiene resultado. Ha pasado insistentemente 10 años predicándole a ese vecino, a esa vecina. Porque mire que el tiempo es de Dios. Dios llama en su tiempo, no en mi tiempo. Lo segundo que podemos ver también, y es aquí, es que es la primera vez que a los creyentes se les llaman cristianos. A los creyentes se les llaman cristianos. Y esto fue allá en la tierra de los antioqueños. No los de Antioquia Medellín, sino los de Antioquía. De hecho, también el gentilicio es antioqueño, conciencialmente. Antes, ¿cómo se le conocía a los cristianos? Los del camino, también le decía a los hermanos, los santos. A los seguidores del camino muchas veces le colocaban eso de más. Pero no se les llamaban cristianos. Esto es decisivo en la historia porque al día de hoy también nos continuamos llamando cristianos. ¿De dónde salió? De acá, de Antioquía. Y no se narra realmente el por qué salió esa palabra cristiano. Algunos dicen, cristiano es algo despectivo. Otros dicen, cristiano es simplemente una clasificación de tantos grupos que había en ese tiempo. Otros dicen, no, cristiano es porque ellos se autoproclamaron ser cristianos porque eran seguidores de Cristo. La Biblia no nos habla acerca de realmente cuál fue el inicio, pero lo que sí podemos estar seguros es que la palabra cristiano como tal lleva en sí misma una identidad de que yo me identifico con algo, de que las personas me identifican con algo, con algo. Pero de nuevo, mires el orden, que es el Señor que llama como tal al que ha de ser salvo. Eso quiere decir que yo no me puedo autoproclamar ser cristiano. El Señor es el que me incorpora en su iglesia. Es por eso que muchas personas dicen ser cristianas, pero estamos viendo como tal el argumento de que el hecho de que yo diga ser cristiano no significa que realmente yo sea cristiano. Que cuando yo digo que soy cristiano, necesito tener el aval del llamado de Dios para hacerlo realmente. Podemos ver entonces de que hay cristianos genuinos o cristianos llamados y cristianos autoproclamados, que no son lo mismo. Que no son lo mismo aunque tenga la misma palabra, aunque tenga la misma definición. Y es que muchas personas piensan que el cristianismo simplemente se comprime en las prácticas propias de una iglesia.
Y por eso se tergiversa como tal la palabra. Porque si yo miro de que allá hay cristianos, entonces yo me meto y yo soy un cristiano más. Porque si yo voy los domingos, entonces yo soy un cristiano más. No eres un cristiano más, eres un dominguero. El Señor debe de llamarlo. El Espíritu Santo debe de llamarlo para que sea un genuino cristiano. Es el Señor el que produce así el querer como el hacer. Pero no soy yo el que produzco el querer, no es por mi querer. El Señor produce en mí el querer y el hacer. Y simplemente con esa palabra uno se puede cuestionar, ¿realmente soy cristiano? ¿No soy cristiano? ¿Por qué me llamo cristiano? Esa es una de las preguntas que nos podemos hacer. ¿Por qué yo me llamo cristiano? Porque cuando hablo con la vecina, yo le digo que yo soy cristiano. Alguien respondió, porque por la fe soy miembro de Cristo y participante de su unción, para que confiese en su nombre y me ofrezca a Él en sacrificio vivo y agradable, que en esta vida luche contra el pecado, con una conciencia libre y buena, y para que después de esta vida reine con Cristo eternamente sobre todas las criaturas. Pero no es cuestión de definición, es cuestión de nosotros reflexionar si realmente somos o no somos cristianos. Si solamente utilizamos el nombre de Dios en vano. Porque con ustedes presentarse, autoproclamarse ante una persona que no tenga conocimiento de Dios, dice, ok, él es cristiano, pero con sus hechos lo niega, entonces se está burlando de Dios. Y quiero que lo dejemos aquí porque ya el tiempo se nos terminó. Pero dos cosas, iglesia. La obra de salvación es la obra de Dios. La obra de salvación implica que el Espíritu Santo necesita estar en nosotros. Si notan, cada personaje que se nos ha presentado en Hechos, que es enviado por Dios, dice que está lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es una constante. Realmente nosotros tenemos esa llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros podemos evidenciar esa llenura del Espíritu Santo? Pues miremos la vida, la actuación de los apóstoles, miremos la vida, la actuación de los diáconos, miremos qué es lo que hicieron. Y lo segundo, ¿somos cristianos? ¿Por qué me llamo cristiano? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de aprender de ti. Porque tú nos brindas, Señor, ese conocimiento que nos conduce a vida eterna. Porque tú, Señor, eres el que hace la obra en nosotros desde el mismo llamamiento y la continúa, Señor, perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Porque es a través del Espíritu Santo que nos convence, Señor, todo el tiempo. Porque es el Padre que nos ha predestinado a nosotros para salvación. Permítanos, Padre, entenderte, que cada día podamos conocerte un poco más. Que no seamos de aquellos que se pierden por falta de conocimiento, sino que tengamos ese conocimiento y que lo podamos transmitir a otras personas. Pero que al mismo tiempo
ese conocimiento esté acompañado, esté avalado por tu obra en nosotros, que sin necesidad de predicar una palabra, ya está el Evangelio con nuestras obras. Te alabamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.